Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Despierta RD. Gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional allá en los Estados Unidos y los que nos ven en cualquier punto del mundo y del país a través de las redes sociales. Bienvenidos sean ustedes. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos la entrevista central con Orlando Jorge Mera, quien es el delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Ha sido de todo. ¿Cómo estamos? Mueva todo en política, bien, muy empezando bien. como presidente de la juventud. Así es. Y ahora ya fue secretario general del PRD, Sí. ahora está entre los directivos más altos del PRM y delegado ante la Junta Central Electoral. Bienvenido. Sobre todo, buenos días. amigo tuyo y amigo Sí, de ustedes. sí. Gracias, gracias. Orlando, el Partido Revolucionario Moderno tiene un pleito casado ante la Junta Central Electoral por el arrastre del voto de los diputados hacia los senadores. Sí. Todavía eso no le han dado aquiescencia ante la Junta, no se ha decidido. ¿Ustedes creen que realmente, porque la ley electoral establece que son diferentes formas para votar, o sea, cuatro formas. Cuatro niveles. Cuatro niveles. Sí. Pero también hay una ley que habla del arrastre, que es la ley del voto preferencial. Fíjate, no, déjame explicarte. Sí, vamos nuestra a ver, posición. vamos a explicar. Lo primero es lo siguiente, la Constitución de la República establece en su artículo 208 que el voto es personal, es secreto y es directo. Es decir, que conforme a la Constitución de la República, el voto es directo. Por lo tanto, no pudieras tú votar por una persona para que el voto que tú haces a favor de esa persona se le compute a favor de otro. Indirectamente. De otro que es candidato a otra posición, que sería el caso de los diputados con los senadores. Entonces, la ley 1519, la ley electoral, régimen electoral, recientemente aprobada en febrero de este año, establece claramente los 4 niveles de elección. Ahora son nivel presidencial, nivel senatorial, el nivel de diputados y el nivel municipal. Por lo tanto, ahora tú pudieras votar por el presidente de un partido, por el senador de otro partido, por los diputados de otro partido y por la boleta municipal de tu preferencia. Antes, en el año 2016, no era así. En el año 2016 eran solamente 3 niveles de elección. Sí. Es decir, que a nivel de, cuando tú votabas por un diputado, a nivel congresual, ese voto de ese diputado se le marcaba también a favor del senador. Ahora no es así, porque la ley 1519 es bastante clara en ese sentido y lo repite en varias ocasiones en la ley. Ahora, ¿qué resulta? Que fíjate por dónde va el debate. Ya nadie discute que la ley 1519 establece los 4 niveles de elección. Sí. Nadie lo discute. Ahora lo que dice, no, pero es que fíjate que en la ley del voto preferencial del año 2013 se establece un párrafo que dice que el voto del diputado se le suma al senador. Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Lección 101 de Derecho. La ley 1519 derogó ese párrafo de la ley sobre el voto preferencial. Por lo tanto, no tiene aplicación en el actual proceso. Entonces, esos son parte de nuestros argumentos que hemos llevado a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral ahora ha pedido al Congreso las actas de la comisión bicameral y nosotros entendemos que, bueno, primero la Junta está en su derecho de pedir esta información, pero consideramos que la ley es la ley y la ley es lo que está establecido en la ley 1519, que fue promulgado por el presidente de la República porque no fue devuelto. No. O sea, hay casos en los cuales el Poder Ejecutivo se da cuenta de que hay un supuesto error en una ley o hay alguna situación de interpretación y la devuelve al Congreso. Para Sí, Entonces, porque hay una señor ley de Orlando, 2014, una ley de 2014 que es la de la ley preferencial y la del 2000, la ley electoral 19. que es reciente de Sí, no, ahora. pero es que
la ley del 2013, del voto Sí. preferencial, queda Derogada. parcialmente, solamente en ese artículo. Ok. En ese artículo, no es la derogación total, sino solamente en la parte que el voto de los diputados se le sumaría al voto de los senadores, ha quedado derogado. Y si Ahora la Junta Central Electoral dice que realmente hay un voto preferencial que lo establece esa ley, ¿y qué ustedes van a hacer? Bueno, mira, lo primero es que hay 18 partidos, porque esto no es una posición del PRM solamente. Hay 18 partidos, los cuales Que planteen lo mismo. algunos no son aliados nuestros, que se han adherido a la posición del PRM. Entonces, sería la Junta Central Electoral contra 18 partidos. Eso por un lado. Por otro lado, la opinión pública. O sea, yo no he visto todavía un comunicado de una organización o de la sociedad civil en contra de lo que hemos estado pidiendo nosotros. Finjus, Participación Ciudadana han estado de acuerdo con esto. También editoriales de prensa en distintos medios de comunicación han estado a favor de la posición del partido. Entonces, y lo otro es que la razón y la ley están de acuerdo con nuestra posición. Entonces, me parecería a mí que la Junta Central Electoral no tiene otro camino que no sea el de reconocer que el legislador aprobó la separación del voto y que en las elecciones del 2020 tendremos 4 boletas individuales. Ahora yo entonces le pregunto justamente por eso, si la ley ya lo establece, ¿por qué el debate en estos momentos? ¿Por qué un grupo dice que no, que debe ir con el voto preferencial, si ya hay una ley que, como usted dice, Sí. cuando la ley se redacta, se dice, vista la ley tal, vista tal cosa, entonces al final te dice, queda derogado tal cosa. Entonces, ¿cómo es que si la ley lo establece y una ley que pasó por el Congreso y luego el Poder Ejecutivo fue promulgada, aprobada y todo, ¿por qué estamos Claro, discutiendo eso? Porque la Junta Central Electoral tiene que reglamentar la existencia de 4 boletas separadas para estas elecciones. Y tú me podrás decir, bueno, pero ¿y por qué el PRM trae eso ahora cuando falta un año para las elecciones? ¿Piensan que la Junta va a hacer algo No, diferente a lo que dice la ley? Lo que pasa es que los plazos electorales ahora se han acortado. Se han acortado y como vamos para primarias en octubre, nosotros tenemos que entregar nuestros candidatos en agosto. Y tenemos entonces que definir las reservas también de esas candidaturas y por lo tanto tenemos que, para fines de alianzas, tenemos que saber cómo es que se va a manejar este proceso y por lo tanto hemos querido que la Junta reglamente con tiempo y mira qué bueno ha sido este debate, hacerlo con tiempo sin que nadie haya elegido absolutamente ningún candidato, que nadie pueda reclamar ningún derecho Pero la adquirido ley ni nada dice, de eso. establece esa ley, la ley electoral, que ese párrafo del 2013 queda derogado. Lo establece en dos momentos. En un momento en el que establece la fórmula que se va a utilizar para las elecciones de las candidaturas plurinominales, como serían los diputados y los regidores, que establece que se va a hacer conforme a la ley del voto preferencial de 2013, ahí lo dice. Lógicamente, si hubiese existido la intención del legislador de que los votos de los diputados se le sumaran a los senadores, ahí mismo hubiese establecido una coma, incluyendo el voto de los senadores, Entonces el problema, lo cual no lo ha hecho. Y por otro lado, en la parte final de las derogaciones, la ley deroga cualquier disposición que le sea contraria. Por lo tanto, ese párrafo del artículo 2 de la ley del voto preferencial queda derogado. No hay modo de doctor, interpretación. doctor, queda ese sabor en una parte importante de la población de que aparentemente hubo maldad a la hora de la redacción, con el objetivo de que muchos senadores actuales no tienen posibilidad de reelegirse si no es con ese voto que se da en los diputados para arrastrarlo a ellos. Bueno, mira, yo no soy diputado, yo no soy No, legislador, pero usted es un experto electoral. Sí, pero yo no sé lo que ahí Es un político, es un político. Yo no sé lo que ahí se discutió. Yo no tengo, no tengo fe de saber lo que ahí se discutió ahora. Ahora bien, es lógico que haya un sector
del PLD que le aterre la idea de que la separación del voto senador y de los diputados, porque ahí hay senadores que tienen 3, 4 periodos, que han sido electos acostados, recostados sobre la base de diputados, y entonces, lógicamente, saben que de aplicarse la separación de estas 4 boletas, entonces no van a ser ganadores. Entonces, lo lógico es, mi consejo a ellos es lo siguiente, que vayan a buscar sus votos, que se fajen a buscar sus votos en las provincias, porque con la separación de las boletas electorales, vamos a tener un nuevo Congreso y vamos a tener una mayoría diferente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero usted dijo que no pensaba no sabía lo que habían pensado a lo interior en el momento de esa discusión, pero ha dicho ampliamente, es decir, hay una visión ahí política importante. No, pero claro, yo en eso estoy clarísimo. Lo que te quiero decir es que yo no participé en esos debates. Sí. Yo tengo en mi poder la Gaceta Oficial con la ley 1519. Y esa es la ley de República Dominicana. Orlando, en el caso de los reglamentos, en el caso de la ley de partidos, que todavía no ha sido anunciada ni aprobada por la Junta Central Electoral, porque hay partidos que han atacado parte de ese reglamento y también de la propia ley. No, fíjate, déjame corregirte. Por un lado, existe un reglamento de la ley de partidos, que es la que regula las primarias. Y eso está aprobado y está ya en función. Entonces, la Junta ya emitió 2 reglamentos adicionales. El reglamento de las alianzas y el reglamento para los partidos que no van para primarias, que realizarán convenciones de dirigentes, convenciones de militantes o encuestas. Entonces, la Junta ya está trabajando en ese proceso. Claro. Las alianzas, el PRM, ¿tiene intenciones o ha pensado o ha visto escenarios con posibles alianzas de otros partidos que entiendan que pueden favorecer del 35% que sacaron en la primera elección a aumentar significativamente para lograr ese 50%? Lo primero es que tenemos que reconocer que en la República Dominicana necesitamos generar y crear una gran alianza de cara a las elecciones del año 2020. El PRM por sí solo tiene que reconocer que necesita de aliados para poder ganarle al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene 18 años en el gobierno y eso es una realidad y no podemos ocultarla. Son 18 años en el gobierno. Ahora, la gente está cansada, está hastiada del PLD, lo hemos visto en estos días. Con los ataques a la Iglesia Católica por la posición de sacerdotes en el Sermón de las 7 Palabras, la situación de las interceptaciones de telecomunicaciones, que hemos visto que inclusive hasta Eduardo San Lobatón, secretario de Finanzas de nuestro partido, le intervinieron el teléfono y ahora dicen que por error. Al diputado Emmanuel Batista también se lo han interceptado, al caso de la magistrada Miriam Germán. Es decir, que hay una situación de bastante precariedad en cuanto a los derechos de los dominicanos. Por ello, la Iglesia habla de que nos encaminamos hacia una dictadura, porque el PLD pretende controlar todos los poderes del Estado. Y lo que ha pasado con el Tribunal Superior Electoral es una clarinada frente a lo que puede suceder ante otros poderes del Estado, dependiendo de la actitud que ellos asuman. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que decimos es que tenemos que estar en alerta y por ello estamos trabajando para conformar un gran bloque de alianza de partidos. Se habla de la situación que se ha vivido en estos días con el Tribunal Superior Electoral. Se habla de que hay un tribunal constitucional que una parte importante responde al poder político establecido, al que manda. Se habla de la posible dictadura y los ataques a la Iglesia. Pero hay una parte del poder que le atañe a usted como representante de un partido importante, del más importante de la oposición, es la Junta Central Electoral.
esa conformación y esas acciones de la Junta Central Electoral dan confianza a la oposición política? ¿O está en manos también de ese poder político La Junta Central Electoral forma parte del resto de los poderes del Estado. Por lo tanto, no escapa a las influencias del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es ¿En qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Se puede hablar de algún nivel? No escapa a las influencias del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo sucede con el Tribunal Superior Electoral, lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional, lo mismo sucede con la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el PLD controla los poderes del Estado. Ahora, lógicamente, nosotros hemos dado un voto de confianza a la Junta Central Electoral, a la actual Junta Central Electoral. Y nosotros, quiero decirlo aquí, nosotros estamos confiados en las decisiones que va a adoptar la Junta Central Electoral en el futuro, en el presente y el futuro. Lógicamente, tiene una prueba de fuego ahora mismo con el tema del arrastre. Tiene una prueba de fuego, porque no puede ser que la Constitución, la ley electoral, está a favor de nuestra posición. La sociedad civil, los medios de comunicación también se ha expresado a favor del cero arrastre. Entonces, entiendo que no tiene otra alternativa a la Junta Central Electoral que no sea la de acoger nuestra posición. Pero, lógicamente, veremos en el transcurso de los próximos días lo que va a suceder en ese sentido. Bueno, pero lo importante es que la población en sentido general entiende que es antidemocrático. O sea, Correcto. que cada quien debe buscar sus votos. Correcto. Así como lo busca un regidor, que lo busca un diputado, que lo busca un senador. Exacto. En eso todo el mundo está contento. ¿Usted cree que el senador Prim Pujal va a buscar los votos allá en Samaná? Bueno, ¿usted cree que el yo senador recuerdo, Victoria ayer sí, en Nagua le va a tocar, van a tener que buscar su voto? Ya, perfecto. Pero yo creo que, yo recuerdo de la reunión de la comisión bicameral, si mal no recuerdo, conocía la parte y estableció quitar el voto de arrastre de la ley electoral. Eso es Pero importante. cuando eso llegó al Senado de la República, eso se varió. Sí. Incluso una comisión de senadores visitó a los diputados, lo recuerdo como ahora, esas discusiones, y ahí parece que establecieron que no se quitara ese voto de arrastre, pero ahí como que dejaron eso ambiguo. No sé en qué terminará, pero sí, No, pero ojalá. la ley electoral es muy Pero clara. más que la ley, es antidemocrático. Sí, es Y antidemocrático, lo sí. mencionábamos en la pasada elección del 2016, elegir a una gente y que yo por ejemplo, quiera a Orlando Jorge Mera del PRM y quiera a alguien del PLD en un área, yo entiendo que yo puedo Claro. tener la opción de elegir. Así es. No hay que ser netamente rajado es. con un Así es, partido. No, y que cada quien busque su voto. Que cada quien, Sí. sí, por eso mismo, por la variedad. Y si a mí no me cae bien una figura del partido donde yo quiero un diputado, Claro. o sea, hay un tema, Sí, es un tema. porque los partidos en las últimas elecciones que se han hecho han buscado diputados, más que un senador, una figura. Bueno, yo quiero que fulano de tal sea el senador. Vamos a buscar en estas circunscripciones Claro. gente de arrastre, sin importar si saquen o no, sino que esos votos me le sume al senador y Así yo sea tengo bueno. así. Pero hay una cosa, hay algo que me gustaría que tú me hablases sobre la posibilidad de que la candidatura o la precandidatura de Hipólito Mejía y la precandidatura de Luis Abinader, porque cuando se está en la lucha por las candidaturas, las pasiones se desbordan, Claro. independientemente de que tengan intenciones, de que no se divida, pero las pasiones se dividan. ¿Cómo ustedes van a manejar esa parte en el Partido Revolucionario Moderno para evitar que esas confrontaciones que se dan, porque Hipólito dice que hay que matarlo para quitarle su candidatura? Y Luis Abinader aparece ganando las encuestas. Esas son expresiones que se dan en el calor de un proceso, pero yo pienso que el PRM va muy bien. Inclusive yo he escuchado al propio Hipólito Mejía decir que va para un proceso democrático y que el que gane, ganó, y el que perdió, apoya al que ganó. O sea, yo lo he escuchado. Igualmente Luis. O sea, que yo pienso que
sueñan quienes creen que va a haber dificultades en el PRM. Y es más, el PRM está obligado a que no se produzca ningún tipo de dificultad, porque somos el partido que más tiene que perder en este proceso. Sí. Porque la gente tiene que ver que el PRM está en condiciones de gobernar la República Dominicana. Y por suerte que con las primarias la organización de ese proceso será a cargo de la Junta Central Electoral, lo cual le quita un peso importante a la organización partidaria. Y por otro lado es cumplir con la ley, cumplir con los plazos, y estoy convencido de que el PRM va a salir bien de esta prueba de fuego, que son las primarias. Y el Orlando, reto una de esta pregunta, ocasión, exacto, perdóname, el sí. reto de esta ocasión, porque en los pasados comicios, como yo le decía hace un rato, ustedes obtuvieron un porcentaje bastante Alto, ventajoso alto. para el tiempo que tenía creado este partido. Y ahora yo me imagino que ustedes están cuidando cada uno de los detalles para no cometer o para avanzar. Entonces, hay estadísticas, ustedes están trabajando con relación a esto, veo la campaña que tiene Ponte en Esto, veo la media que ustedes están desarrollando y entiendo que es atractiva, pero Sí. ¿qué les dicen a ustedes sus planteamientos bien. en cuentas internas y qué hacer? Porque parte de esa estrategia, y lo decía en la pregunta anterior, son las alianzas, porque todos los partidos de oposición, si no logran conformarse y apoyar a un verdadero opositor, en este caso el PRM es el más fuerte, no van a lograr Yo estoy convencido de ese análisis que tú has hecho. Es decir, por un lado nosotros tenemos que tener la vocación de sacrificio. O sea, hay municipios, hay distritos municipales, hay candidaturas que tenemos que cederlas a los candidatos de otras organizaciones políticas que estén de acuerdo con aliarse a nosotros y que tengan candidatos potables para que sean los candidatos de ese partido en esas localidades. En esa tarea estamos actualmente. O sea, actualmente estamos en ese proceso de estudio y de análisis de esas situaciones. Y por otro lado, de algo yo estoy convencido. O sea, nosotros somos el partido que más tiene una paradoja, más tiene que ganar y más tiene que perder en este proceso. Y por lo tanto tenemos que, lo que nos cuesta dar un paso, quizás, lo que le cuesta a uno dar un paso, quizás al PRM le cueste dar dos, porque es más la atención pública que tenemos para hacer las cosas bien. Doctor, empujan la modificación de la Constitución desde el gobierno. Algunos se han atrevido a decir que los votos están ahí en el Congreso y que incluso diputados del PRM estarían en la disposición de votar a favor de una habilitación del presidente Danilo Medina para que se presente como candidato. ¿Está lo suficientemente fuerte esa posición de no permitir una reforma constitucional? Mira, la posición del PRM ha sido muy clara, no desde ahora. Hay que recordar que en el año 2015 el PRM tuvo una postura en ese caso y los diputados del PRM se comportaron a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, la posición del PRM es coherente, ha sido coherente en todo este proceso. Nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de enmienda a la Constitución en los actuales momentos. Y me siento orgulloso del bloque parlamentario del PRM, que ha sido coherente en este sentido y por lo tanto los que hablan de posibles divisiones, etcétera, no están más que pescando en un río revuelto, que definitivamente la posición del PRM es muy clara y me siento orgulloso de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Orlando, si nosotros en el día de hoy estamos frente a un joven que hace 35 años, en el 1984, era un adolescente, pero su papá, Salvador Jorge Blanco, era el presidente de la República. Sí. Estamos hablando de una poblada que se armó y que fue empujada por el Partido Reformista en esa época, un partido fuerte, opositor, que degeneró en saqueo y en todo. Salvador Jorge Blanco, que fue una figura
que en la Guerra de Abril era, y en época venía de ser un civilista, un abogado de mucho prestigio, e inclusive prestó su servicio a la revolución, a la patria en esa época. Sin embargo, en esa poblada y después cuando salió de ahí, Balaguer desde el año 1986 lo sometió a lo que se llamó un homicidio político, porque lo acusó de corrupción y fue sometido y además, es una historia que está ahí, fue condenado a 20 años en contumacia, aunque después, 20 años después, decía Balaguer que no se trató de un asunto de corrupción, sino que fue un asunto político con el asunto de Salvador Blanco. ¿Tú crees, si no quieres responderla, yo no entiendo, claro. ¿Tú crees que realmente fue injusto con tu papá, el presidente Salvador Jorge Blanco, o cometió errores y malos cálculos? Mira, yo pienso que toda persona puede tener su opinión sobre la gestión de gobierno de mi padre, Salvador Jorge Blanco. Gobernó del año 1982 a 1986, 4 años. Tuvo sus luces y sombras, Alberto, tuvo sus luces y sombras. Y yo respeto la opinión que pueda tener cada quien. Lógicamente, mi papá fue, por ejemplo, hoy se conmemora el 54 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Mi papá estuvo junto a un grupo de civilistas que vinieron de Santiago y se incorporaron al gobierno de Camaño. Fue Procurador General de la República de ese gobierno. Le tocó la responsabilidad de hacer los acuerdos de paz que trajeron el fin de lo que fue la Revolución de Abril y lo que fue la segunda intervención norteamericana en República Dominicana. Y en ese sentido yo me siento sumamente orgulloso de mi papá y de los héroes y mártires de la Revolución de Abril. Lógicamente, luego, para hacer algo bastante bien apretado, luego alcanza la presidencia de la República en el año 1982 y tuvo que lidiar con la situación generada con los sucesos de abril de 1984, que no tienen nada que ver con esto de abril de 1965. Desde mi punto de vista quedó claro la incitación de esos movimientos fue a través de los que lideraban la oposición política en ese momento. Y el gobierno tomó decisiones, en ese caso en particular, para restablecer el orden público. Yo respeto lo que cada quien opine sobre ese particular. Tengo mi propio criterio, pero cada quien puede opinar sobre eso. Y por otro lado, a mí sí me queda claro de que el gobierno de Balaguer del 86 hizo una persecución política contra mi papá. Yo no le deseo eso a nadie absolutamente. Pienso que también el tiempo ayuda a ir sanando determinadas heridas que se generan en esos procesos. Y lo más importante para mí, y ha sido el legado de mi padre, fue que en el 2001, 14 años después, mi padre fue descargado en justicia por no haber cometido los hechos que le imputan. Así mismo dice la sentencia. Balaguer dijo pero es un dato muy importante, porque no es lo que diga Balaguer, es lo que diga una sentencia de un tribunal de República Dominicana, que es lo importante para mí. Porque para mi familia, igual que como si fuera para ustedes, si tu papá o tu mamá hubiesen estado involucrados, lo importante es tú tener un documento mediante el cual un tribunal diga y dictamine si tu papá o tu mamá son culpables o no del hecho que le acusaban. Entonces, afortunadamente, eso sucedió y mi papá y mi mamá vivieron hasta sus últimos años de su vida y, lógicamente, me llevo el mejor legado de ellos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí. Fue muy interesante
esta entrevista. Gracias. Despierta RD y Telecentro en sentido general están abiertos para jóvenes como tú, Orlando, que siempre tendrán las puertas Muchas abiertas gracias. para venir a ofrecer sus informaciones. Gracias. Ustedes, amigos televidentes, fue la entrevista con Orlando Jorge Mera, representante ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Les pedimos que continúen con nosotros en toda la programación de Telecentro. A las 2 de la tarde, Noticentro en su primera emisión. A las 8 de la noche, Noticentro en su emisión estelar. Será mañana a las 6 de la mañana cuando volvamos aquí en una nueva jornada de Despierta RD. Será hasta entonces.